Hola a todos y bienvenidos al serial del crimen. En este video vamos a explorar la aterradora historia de Charles Cullen, conocido como el Ángel de la Muerte. Nos adentraremos en los detalles oscuros de sus crímenes y examinaremos cómo logró evadir la justicia durante tanto tiempo. Pero antes de entrar en los detalles específicos, primero pongámonos en contexto en la época en la que sucedieron los hechos. A finales de los años 80 y principios de los 90, Estados Unidos atravesaba una serie de cambios significativos tanto a nivel social como económico. La economía del país estaba recuperándose después de la recesión de principios de los 80 y la tecnología comenzaba a revolucionar la vida diaria con la llegada de la computadora personal y el Internet. La sociedad americana experimentaba un aumento en la conciencia sobre temas de salud mental y abuso de sustancias, y el sistema de salud estaba en constante evolución, intentando adaptarse a las nuevas demandas y avances tecnológicos. En el ámbito cultural, la década de los 90 fue testigo de un auge en el interés por los crímenes reales, con programas de televisión y documentales que exploraban casos de asesinos en serie y criminales notorios. Este interés por el true crime coincidía con una era en que los medios de comunicación se volvían más sensacionalistas, buscando captar la atención del público con historias impactantes y perturbadoras. Durante este tiempo, mientras en el mundo sucedía todo esto, en hospitales de Nueva Jersey y Pensilvania se comenzaban a descubrir y reportar varias muertes que parecían inexplicables y aumentos en la tasa de mortalidad que no podían ser fácilmente justificadas. La atención pública y mediática estaba enfocada en otros asuntos, permitiendo que un asesino como Charles Cullen operara sin levantar demasiadas sospechas inicialmente. El sistema de salud, que estaba lidiando con sus reformas y presiones financieras, a menudo fallaba en implementar controles estrictos sobre el personal médico, lo que permitía que personas con intenciones siniestras encontraran formas de cometer sus crímenes sin ser detectadas. Los hospitales estaban más preocupados por evitar escándalos y proteger su reputación que por investigar a fondo las extrañas muertes que ocurrían bajo su supervisión. Además, el contexto de una sociedad en transformación con cambios rápidos en tecnología y comunicación creó un ambiente donde las instituciones a veces no estaban equipadas para manejar adecuadamente los casos complejos y perturbadores que surgían. Esta combinación de factores socioeconómicos y culturales permitió a Charles Cullen, un enfermero aparentemente dedicado, llevar a cabo actos criminales durante más de una década. Luego de esta pequeña introducción y sin más preámbulos, comencemos con el crimen. Ahora nos adentraremos en los detalles oscuros de la brutalidad y el modus operandi de Charles Cullen, un asesino en serie que dejó una estela de muerte en los hospitales donde trabajó. Cullen, conocido como el Ángel de la Muerte, utilizaba métodos extremadamente calculados y fríos para poder cometer sus crímenes, lo que lo convierte en uno de los asesinos en serie más notorios en la historia criminal. Charles Cullen, enfermero de profesión, tenía acceso a una gran variedad de medicamentos y herramientas médicas, lo cual utilizaba para llevar a cabo sus asesinatos. Su método principal consistía en la administración de medicamentos letales, como digoxina, insulina y agentes cardíacos, en dosis mortales. Estos medicamentos, en las dosis administradas por Cullen, causaban fallos cardíacos y otras complicaciones graves, resultando en la muerte de los pacientes. El proceso comenzaba con la selección de sus víctimas. Cullen no parecía tener un patrón específico en cuanto a la elección de estas víctimas. Sus ataques eran aparentemente al azar, lo que hacía aún más difícil poder detectar. Sus víctimas incluían tanto a pacientes críticos como a aquellos que estaban en recuperación, sin distinción de edad o género. Esta aleatoriedad contribuyó a su capacidad para poder operar sin levantar sospechas durante tanto tiempo. Una vez seleccionada la víctima, Cullen utilizaba su conocimiento médico para poder escoger el medicamento adecuado que causaría la muerte sin levantar demasiadas sospechas. Preparaba la dosis letal y, con la precisión de un profesional, administraba el medicamento a través de inyecciones intravenosas. En algunos casos, añadía las sustancias letales a las bolsas de solución salina que se administraban a los pacientes, asegurándose que el envenenamiento
pareciera un fallo médico y no una complicación natural. Cullen trabajaba principalmente en el turno de la noche, un momento en el que los hospitales están menos vigilados y con menos personal. Este detalle le proporcionaba la cobertura necesaria para actuar sin no ser observado de cerca. Tras administrar la dosis, Cullen monitoreaba discretamente el estado del paciente, asegurándose de que el resultado fuera fatal. Si el paciente no fallecía de inmediato, Cullen podía ajustar la dosis o administrar una segunda inyección para poder garantizar el resultado. La brutalidad de Cullen no residía en la violencia física visible, sino en la frialdad y la calculada precisión con la que ejecutaba sus crímenes. Su habilidad para manipular el entorno hospitalario y su conocimiento experto en farmacología le permitieron asesinar a decenas de pacientes sin ser detectado durante años. Estos aspectos del modus operandi de Cullen contribuyen significativamente a su notoriedad. No solo mataba, sino que lo hacía en un lugar donde las víctimas deberían haber estado más seguras, un hospital. Su capacidad para evadir la detección y manipular el sistema de salud lo convierte en un caso escalofriante y único en la historia de la criminología. La historia de Charles Cullen nos recuerda también la importancia de la vigilancia y los controles rigurosos en el sistema de salud. Su caso es una advertencia sobre cómo la falta de supervisión y la confianza ciega en el personal médico pueden resultar en tragedias inimaginables. Ahora vamos a profundizar en el ritmo y la frecuencia de los crímenes cometidos por Charles Cullen, el ángel de la muerte. Analizaremos los periodos más intensos de su actividad criminal, los lapsos entre cada asesinato y cómo estos patrones afectaron la percepción pública y las investigaciones policiales. Charles trabajó como enfermero durante 16 años, desde 1987 hasta el 2003. Durante este periodo se le atribuyen oficialmente al menos 29 crímenes, aunque se sospecha que la cifra podría superar a las 400 víctimas. Sus crímenes se distribuyen a lo largo de su carrera en diversos hospitales de Nueva Jersey y Pensilvania, con periodos de intensa actividad seguido de breves lapsos de inactividad, lo que dificultaba su detección. Uno de los periodos más intensos de la actividad fue durante el tiempo en el que estaba en el hospital de Somerset, donde las tasas de mortalidad aumentaron drásticamente. Cullen cometía los asesinatos de manera intermitente, a veces con solo días de diferencia entre uno y otro, y en otras ocasiones dejando pasar semanas o incluso meses antes de volver a quitar la vida. Este patrón errático hacía que las muertes parecieran eventos aislados, complicando la conexión entre los casos. La frecuencia de los crímenes variaba dependiendo del entorno en el que Cullen trabajaba. En hospitales donde las medidas de seguridad eran menos estrictas y la supervisión era mínima, Cullen se sentía más libre para poder actuar con mayor frecuencia. En otros lugares con mayor control, sus crímenes eran más espaciados. Esta variabilidad en la frecuencia de los crímenes permitió a Cullen adaptarse a diferentes entornos hospitalarios sin levantar sospechas inmediatas. La intermitencia de sus crímenes y la falta de un patrón claro fueron factores claves que contribuyeron a la dificultad para poder detectar. La mayoría de sus asesinatos se atribuían inicialmente a causas naturales o errores médicos. Debido a la naturaleza de las sustancias que utilizaba y a su conocimiento experto en medicina, esto le permitió operar bajo radar durante años, incluso cuando las sospechas comenzaban a surgir. El impacto en la percepción pública y en las investigaciones policiales fue significativo. Durante mucho tiempo, los fallecimientos no se consideraron como parte de un patrón criminal, lo que retrasó la intervención de las autoridades. Incluso cuando algunos colegas de Cullen empezaron a notar irregularidades, la falta de pruebas concretas y el temor a represalias legales hicieron que pocos se atrevieran a denunciarlo. Además, la alta rotación de personal en los hospitales y la tendencia a proteger la reputación institucional complicaron aún más la conexión de las muertes con un solo individuo. Las investigaciones eran obstaculizadas por la burocracia y la falta de comunicación entre las distintas instituciones donde Cullen trabajó. La constancia de sus crímenes, aunque intermitente, reflejaba la persistencia y frialdad con la que Cullen operaba.
Su capacidad para poder evadir la detección adaptándose a diferentes circunstancias y patrones de vigilancia subraya la complejidad de su caso y la dificultad para poder capturar a un asesino con acceso tan íntimo y letal de sus víctimas. Ahora vamos a explorar los traumas personales y psicológicos de Charles Cullen. Vamos a profundizar en sus antecedentes familiares, las experiencias traumáticas de su infancia y cualquier trastorno mental diagnosticado, para entender cómo estos factores pudieron influir en su comportamiento criminal. Charles Cullen nació el 22 de febrero de 1960 en West Orange, Nueva Jersey, en una familia numerosa y disfuncional. Su infancia estuvo marcada por la tragedia y el sufrimiento. Su padre murió cuando él tenía solo 7 meses, dejando a su madre sola para criar a 8 hijos. Esta pérdida temprana dejó una profunda huella en Cullen, quien siempre anheló la figura paterna que nunca tuvo. La situación empeoró cuando Cullen tenía 17 años. Su madre murió en un accidente de coche, un evento que lo devastó emocionalmente. Este trauma marcó el inicio de una serie de intentos de quitarse su propia vida a lo largo de estos años, reflejando su lucha constante con la depresión y la desesperación. En un intento, ingirió químicos de un laboratorio en su escuela y en otro, bebió veneno para ratas mezclado con alcohol. Cullen también sirvió a la Marina de los Estados Unidos, donde su comportamiento errático y los intentos de quitarse la vida continuaron. Fue dado de baja honorablemente en 1984, pero estos años en la Marina fueron testigos de un deterioro mental significativo, con informes de episodios de desorientación y alucinaciones. En su vida adulta, Cullen fue diagnosticado con trastorno de personalidad antisocial y depresión severa. Este diagnóstico ayuda a entender su incapacidad para poder mantener y formar relaciones empáticas y su tendencia hacia comportamientos destructivos. Su trastorno de personalidad antisocial se caracteriza por una falta de remordimiento y una incapacidad para conformarse a las normas sociales, aspectos que claramente se reflejan en sus crímenes. Estos traumas y trastornos psicológicos jugaron un papel crucial en la formación de su comportamiento criminal. La muerte de su madre y la ausencia de una figura paterna dejaron a Cullen con una profunda sensación de abandono y una necesidad de control. Este deseo de control se manifestaba en su modus operandi, donde él tenía el poder absoluto sobre la vida y la muerte de sus víctimas. Su depresión severa y los constantes intentos de quitarse la vida también indican una mente constantemente en conflicto, buscando una salida a su dolor interno. Incluso sus crímenes hacia sus pacientes podría haber sido una forma de proyectar su propia desesperanza y falta de valor en otros, buscando quizás una retorcida sensación de alivio o significado en sus actos. El ritmo intermitente de sus crímenes también puede estar relacionado con sus fluctuaciones emocionales y episodios de crisis psicológica. Los periodos de inactividad pueden haber coincidido con momentos de relativa estabilidad o control de su depresión, mientras que los picos de actividad homicida reflejaban los momentos más oscuros y descontrolados de su vida. Comprender los traumas y trastornos de Charles Cullen no justifica sus actos, pero sí proporciona un contexto más profundo de cómo estos factores moldearon a uno de los asesinos en serie más frívolos en la historia criminal. A medida que exploramos más sobre su vida, se hace evidente cómo su historia personal y psicológica están intrínsecamente ligada a los errores que él perpetró. Ahora vamos a desentrañar cómo Charles Cullen utilizaba la manipulación para llevar a cabo sus crímenes, ganando la confianza de sus víctimas y evadiendo las sospechas de sus colegas y policía. Esta habilidad para manipular a su entorno fue crucial para que pudiera cometer sus crímenes durante tantos años sin ser detectado. Charles Cullen, con su apariencia tranquila y comportamiento aparentemente amable, era experto en ganarse la confianza de quienes lo rodeaban. Como enfermero, proyectaba una imagen de dedicación y compasión, lo que le permitió ganarse la confianza de sus pacientes y colegas. Este disfraz de cuidador abnegado le proporcionó el acceso y la oportunidad para poder cometer sus crímenes. Un ejemplo específico de su manipulación fue cómo trataba a sus pacientes. Cullen se mostraba siempre atento y dispuesto a ayudar,
lo que hacía que tanto pacientes como familiares bajaran la guardia. Esta confianza que generaba le daba el control necesario para poder administrar medicamentos letales sin levantar sospechas inmediatas. Además, Cullen manipulaba a sus colegas de trabajo para poder desviar cualquier sospecha. En varias ocasiones, cuando se comenzaron a notar patrones inusuales de muertes, él lograba tranquilizar a sus compañeros sugiriendo que las muertes eran naturales o atribuidas a la gravedad de las enfermedades de los pacientes. Su conocimiento médico y su habilidad para presentar explicaciones plausibles le permitían evadir las sospechas iniciales. Su habilidad para manipular también se extendía en las instituciones hospitalarias. Cullen aprovechaba la falta de comunicación y los defectos en el sistema de vigilancia de los hospitales. Por ejemplo, cuando las muertes sospechosas comenzaron a acumularse en un hospital, simplemente se mudaba a otro, donde empezaba de nuevo con un historial limpio. Los hospitales, a menudo más preocupados para evitar escándalos que por investigar a fondo, permitían esta rotación sin una investigación exhaustiva. Cullen también utilizaba la manipulación en su vida personal para mantener su fachada. A pesar de su historial de intentos de quitarse la vida y problemas mentales, presentaba una imagen de normalidad ante sus conocidos. Esta capacidad para separar sus dos vidas, la pública y la criminal, fue esencial para mantener su racha de crímenes. Los traumas personales y trastornos psicológicos de Cullen también jugaron un papel en su capacidad para poder manipular. Su necesidad de control, derivada de su infancia traumática y su lucha con la depresión, se manifestaba en su deseo de tener el poder sobre la vida y la muerte de sus pacientes. Esta necesidad de control también lo hacía especialmente hábil para manipular a quienes lo rodeaban, utilizando su inteligencia y conocimientos médicos para crear una red de engaño. La frecuencia de los crímenes y la intermitencia en sus patrones de asesinatos también están relacionadas con esta manipulación. En los periodos en los que no cometía asesinatos, Cullen se dedicaba a fortalecer su fachada y a recuperar la confianza de aquellos a su alrededor, preparándose para su siguiente ataque. Este ciclo de manipulación y crimen le permitió seguir adelante sin ser detectado durante más de una década. En resumen, la manipulación fue una herramienta clave para Charles Cullen, permitiéndole operar en la sombra y evadir a la justicia. Su habilidad para ganarse la confianza, desviar sospechas y utilizar sus conocimientos médicos para sus propios fines oscuros lo convierte en uno de los asesinos más astutos y peligrosos de la historia. Ahora vamos a explorar las estrategias de evasión que Charles Cullen empleó para poder evitar ser capturado durante su letal carrera. Descubriremos cómo logró despistar a las autoridades, cambiando su modus operandi y utilizando su conocimiento de los procedimientos policiales para mantenerse libre durante tanto tiempo. Recordemos que Charles Cullen comenzó su carrera criminal en 1987 y no fue capturado hasta 2003, lo que significa que estuvo activo y libre durante 16 años. Una de sus principales tácticas de evasión fue la movilidad. Cullen trabajó al menos en 9 hospitales diferentes en Nueva Jersey y Pensilvania. Cada vez que las muertes sospechosas aumentaban en un hospital, él se mudaba a otro, aprovechando las deficiencias en la comunicación y la falta de investigaciones exhaustivas entre instituciones médicas. Además, Cullen era extremadamente cuidadoso en la forma que administraba las dosis. Mayormente utilizaba medicamentos como digoxina y la insulina, que eran comunes en los entornos hospitalarios y difíciles de rastrear como armas homicidas. Este conocimiento profundo en la farmacología y de los protocolos hospitalarios le permitió cometer estos crímenes que parecían muertes naturales o errores médicos. Cullen también cambiaba sutilmente su modus operandi para poder evitar levantar sospechas. Por ejemplo, a veces inyectaba las sustancias directamente a los pacientes, mientras que en otras ocasiones las añadía a bolsas de solución salina, asegurándose de que no hubiera un patrón claro que pudiera ser detectado fácilmente. Este cambio constante en su método hacía que fuera aún más difícil para los policías conectar las muertes entre sí. Su habilidad para manipular a sus colegas y superiores fue otra estrategia clave para evadir la captura. Cullen se presentaba como un enfermero diligente y preocupado,
ganándose la confianza de aquellos a su alrededor y desviando cualquier sospecha sobre su comportamiento. Incluso cuando algunos compañeros notaron irregularidades, Cullen lograba convencerlos de que se trataba de coincidencias o problemas médicos inevitables. Un ejemplo concreto de su capacidad para poder evadir a la policía ocurrió en el hospital de Somerset. A medida que las sospechas aumentaban debido a la alta tasa de mortalidad, Cullen simplemente renunció y se trasladó a otro hospital, donde continuó con sus crímenes. Este patrón de renunciar justo cuando las sospechas comenzaban a formarse le permitió seguir cometiendo sus crímenes sin ser detectado durante años. Sin embargo, su racha de crímenes llegó a su fin en 2003, cuando cometió un error crucial. Cullen fue contratado en el Somerset Medical Center, donde las autoridades comenzaron a notar un patrón en los niveles anormales de digoxina en los pacientes fallecidos. Una colega, la enfermera Amy, comenzó a sospechar de Cullen y colaboró con la policía para poder recopilar pruebas. Finalmente, Cullen fue enfrentado por la policía y, abrumado por la evidencia en su contra y la presión de la investigación, tuvo que confesar sus crímenes, admitiendo haber quitado la vida a al menos 40 pacientes, aunque se cree que la cifra real es mucho mayor. Su captura se debió a una combinación de un error en la elección de sus víctimas y la persistencia de las autoridades y colegas que se negaron a dejar pasar estas irregularidades. La capacidad de Cullen para manipular y evadir la captura durante tanto tiempo muestra lo astuto y peligroso que era. Su conocimiento de los procedimientos hospitalarios y policiales, combinado con su habilidad para adaptarse y cambiar su modus operandi, le permitió seguir adelante con su reinado de terror durante más de una década. Muy bien, ahora exploraremos la influencia en los crímenes de Charles Cullen en la cultura popular y cómo sus terribles actos han sido representados en diversos medios, desde películas y libros hasta series de televisión y documentales. La historia de Cullen ha dejado una huella en la memoria colectiva. Uno de los ejemplos más destacados de la representación de Cullen en los medios es el libro The Good Nurse, El buen enfermero, escrito por Charles Graeber. Este libro detalla la vida y crímenes de Cullen, así como la investigación que llevó a su captura. Este libro se convirtió en una referencia fundamental para poder comprender la magnitud de los crímenes de Cullen, y además de eso fue adaptado en 2022 en una película de Netflix protagonizada por Eddie Redmayne como Cullen y Jessica Chastain como la enfermera Amy, cuya colaboración fue crucial para poder detenerlo. Además, Cullen ha sido objeto de varios documentales, entre ellos Catching a Killer Nurse de Netflix, que ofrece una mirada profunda en la investigación policial y las estrategias que llevaron a su arresto. Estos documentales no solo informan al público sobre los hechos, sino que también exploran los aspectos psicológicos y sociales que permitieron a Cullen evadir la justicia durante tanto tiempo. Las series de televisión también han abordado el caso de Cullen. Programas como Deadline, NBC y 60 Minutos han presentado episodios dedicados a su historia, detallando su modus operandi, su manipulación y la evasión a la policía. También con ello, los traumas personales que pudieron haber influido en sus acciones. Estos programas ayudan a mantener la memoria de sus crímenes viva en la conciencia pública y sirven como advertencia sobre los peligros de la falta de supervisión en el sistema de salud. El impacto de estas representaciones con la percepción pública es significativo. Al exponer los detalles de los crímenes de Cullen y la complejidad de su captura, estos medios contribuyen a una mayor comprensión de cómo funcionan los asesinos en serie y las fallas sistemáticas que pueden permitirles operar. También generan una reflexión sobre la necesidad de reformas en el sistema hospitalario y la salud mental. La influencia de Cullen en la cultura popular también se extiende a la música. La banda estadounidense de death metal Macabre incluyó una canción titulada The Iceman en su álbum Grim Scary Tales, que hace referencia a los métodos fríos y calculados de Cullen. Aunque es un ejemplo más oscuro, muestra cómo los crímenes de Cullen han permeado diferentes formas de arte y entretenimiento. Relacionando esto con los criterios anteriores, vemos cómo la brutalidad y el modus operandi de Cullen, su ritmo intermitente de crímenes, su habilidad para manipular y evadir la policía,
además de los traumas que marcaron su vida, se entrelazan para crear una historia que cautiva y horroriza a la vez. Esta combinación de factores hace que la representación de Cullen en los medios no solo sea un reflejo de su notoriedad, sino también un recordatorio de las fallas y vulnerabilidades en los sistemas que deberían protegernos. En resumen, la influencia de Charles Cullen en la cultura popular es un testimonio de impacto duradero de sus crímenes. A través de libros, películas, documentales y más, su historia sigue resonando, recordándonos la importancia de la vigilancia y la reforma en los sistemas de salud y justicia. Resumiendo cada uno de los criterios, es momento de saber cuál es el criterio más característico de él, además de aceptar o rechazar la hipótesis de que era un ser peligroso. Por ende, decidí darle una calificación a cada criterio. El primero sería ritmo de crímenes, donde estoy dando una calificación de 85 puntos. Cullen cometió sus crímenes de manera constante a lo largo de 16 años. Su movilidad entre hospitales y la dificultad para detectar sus patrones exactos le permitieron mantener un ritmo continuo, aunque con intervalos irregulares, evitando así levantar sospechas inmediatas. En la brutalidad le damos una calificación de 95 puntos. La brutalidad de Cullen se reflejaba en el uso de medicamentos letales para causar muertes dolorosas e imprevistas. Su conocimiento médico le permitía seleccionar métodos que eran difíciles de detectar como homicidios, añadiendo una capacidad de frialdad y cálculo a sus crímenes. En lo que es traumas, le estamos dando una calificación de 85 puntos. Cullen sufrió numerosos traumas personales desde una edad temprana, incluyendo la muerte de su madre y problemas de salud mental. Estos traumas fueron factores claves que posiblemente influenciaron su comportamiento homicida y su necesidad de ejercer control. A lo que es la evasión de la policía le estamos dando una nota de 90 puntos. Su habilidad para moverse de un hospital a otro y su conocimiento de los procedimientos médicos y policiales le permitieron evadir la captura durante muchos años. Su capacidad para poder cambiar de entorno antes de ser detectado fue crucial para su prolongada carrera criminal. En lo que es la manipulación, le damos una nota de 92 puntos. Cullen se destacaba por su capacidad de manipulación, ganaba la confianza de sus colegas y pacientes, y utilizaba su posición de poder para poder cometer sus crímenes sin levantar sospechas inmediatas. Su fachada de enfermero dedicado le permitió operar bajo el radar durante mucho tiempo. Para lo que es la influencia en la cultura popular, le estamos dando una calificación de 75 puntos. Los crímenes de Cullen fueron cubiertos en libros, documentales, películas, siendo The Good Nurse uno de los ejemplos más notables. Sin embargo, su notoriedad en la cultura popular es menor en comparación a otros asesinos en serie. Luego de haber promediado cada uno de los criterios, consigue una nota general de 87 puntos. La combinación de sus habilidades para manipular, evadir las autoridades y la brutalidad de sus crímenes le otorgan este alto promedio. Esto refleja su peligrosidad y la dificultad que las autoridades enfrentaron para poder detenerlo. Podemos sí aceptar la hipótesis de que Charles Cullen era un ser extremadamente peligroso y que el criterio más característico fue su brutalidad, la evidencia en la frialdad y la precisión médica con la que cometió sus crímenes sobre todo. Y así llegamos al final de la historia de Charles Cullen. En 2006, Cullen fue condenado a 18 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, sus declaraciones fueron impactantes. Cullen confesó haber asesinado al menos 40 pacientes, aunque se cree que la cifra real podría ser mucho peor. Sus confesiones revelaron la frialdad y la calculadora precisión con la que operaba, dejando una marca en los familiares de las víctimas. Actualmente, Charles Cullen cumple su condena en la prisión de máxima seguridad de Nueva Jersey State Prison en Trenton. Su captura y juicio trajeron a la luz graves deficiencias en el sistema de salud y la falta de comunicación entre hospitales, que permitieron que sus crímenes continuaran durante tanto tiempo sin ser detectado. Este caso nos deja con profundas reflexiones sobre la importancia de la vigilancia y las reformas necesarias en las instituciones médicas. La historia de Cullen nos recuerda la crucial necesidad de sistemas de salud seguros y bien regulados, así como los protocolos estrictos que pueden detectar comportamientos sospechosos a tiempo. La trágica serie de eventos también subraya la importancia de la colaboración y la transparencia
entre las instituciones para prevenir que situaciones similares ocurran en el futuro. Los crímenes de Charles Cullen no solo afectaron a sus víctimas directas y sus familias, sino que también sacudieron la confianza del público en el sistema de salud. Espero que este análisis detallado haya arrojado luz sobre los oscuros actos de Charles Cullen y que juntos podamos aprender de estos trágicos eventos para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Gracias por acompañarnos en este viaje tan oscuro y horrendo de un asesino en serie. Si te ha gustado este video, por favor no olvides darle pulgar arriba, y si en caso no olvides compartirlo con tus compañeros o amigos que tal vez a ellos sí les guste. Tampoco olvides suscribirte, activar la campanita para poder notificarte sobre futuros videos que estaré subiendo. Eso es todo por el día de hoy, muchas gracias y sin más preámbulos, cuídense mucho.